Capítulo 3. Malos sueños. Flush. El agudo y penetrante silbido de un arma cortando el aire resonó, transformándose en un sonido húmedo y visceral, mientras la hoja se hundía en la carne con una precisión cruel. Los gritos de agonía escaparon de los labios de las víctimas, ahogados por el eco de su propio sufrimiento. Las gotas carmesí se dispersaron en el aire, creando una neblina rojiza que danzaba lentamente en su descenso, mientras el ambiente se impregnaba del olor acre de la sangre, como si la muerte misma se hubiera vertido en cada rincón. Los cuerpos y extremidades mutiladas caían al suelo, pesados como hojas arrastradas por un viento implacable, fusionándose con el creciente charco de sangre que se expandía lentamente, como un mar oscuro que lo devoraba todo a su paso. Elevándose por encima de todos, un hombre de cabellera gris plateada, salpicada por la sangre de sus víctimas, cuya mirada ardía con una crueldad insaciable, como un pozo sin fondo de maldad. Sus ojos, de un rojo penetrante, brillaban como si fueran dos trozos de metal ardiente, llenos de una furia incontenible, que parecía devorar todo a su paso. Su sola presencia impregnaba el aire con una aura letal, densa y sedienta de sangre, una sensación que se colaba en lo más profundo del alma de sus adversarios, como si una sombra helada y ominosa se apoderara de sus corazones. Lo que más sobresalía de este ser no era la espada de hoja larga que empuñaba, tan vasta como una lanza, y con la que despedazaba a sus oponentes con una eficacia aterradora. No, lo que realmente dejaba sin aliento a quienes lo observaban eran sus 6 pares de alas negras, tan sombrías como las de un murciélago, tan oscuras como la noche más profunda, que se desplegaban con una majestuosa furia, elevándolo por los cielos a una altura vertiginosa. Este ser, a quien los hombres llamarían demonio o diablo, fue en otro tiempo un ángel resplandeciente, lleno de luz, glorioso y puro, creado para alabar a su creador. Sin embargo, su corazón sucumbió a la duda y al orgullo, y en su vanidad se atrevió a desafiar la voluntad de su creador, cuestionando la perfección de su padre. Al hacerlo, perdió su lugar en los cielos y, arrastrado por la oscuridad, su alma se sumió en el abismo. No obstante, en su caída no halló castigo alguno, sino una nueva razón para afirmar que su Padre Celestial y toda su creación eran, en su esencia, imperfectos. Así, en su condena, encontró la justificación para su rebelión, abrazando con firmeza su nueva naturaleza, que se erguía como un símbolo de la imperfección inherente a toda la obra de su Padre. En un abrir y cerrar de ojos, alzó su espada y, con un poder sobrenatural, desató un corte tan colosal que rasgó el aire, liberando una ráfaga carmesí que se expandió con furia, destrozando un torrente de lanzas hechas de energía pura, quebrándolas con una facilidad asombrosa, como si fueran frágiles cristales al primer roce del viento. Dirigiendo su atención hacia el grupo causante del ataque, un centenar de seres alados con plumas blancas como la luz misma y halos resplandecientes sobre sus cabezas. Ángeles, enviados por el dios bíblico, con la misión de erradicar la herejía en la que se había convertido una de sus más preciadas creaciones. La diferencia entre estas dos razas era inconfundible, marcada por los contrastes de alas y aura. Las del diablo, oscuras y malévolas, impregnadas de una terrible intención asesina, mientras que los ángeles emanaban una luz pura, envolvente, como una aurora sagrada. La esencia de ambos seres era tan opuesta como la sombra y la luz, dos naturalezas irreconciliables, condenadas a enfrentarse en una eterna lucha. Los ángeles superaban en número al diablo, pero esa ventaja numérica nunca hizo tambalear su resolución, ni mucho menos lo impulsó a retroceder. En sus fuerzas, la diferencia era tan clara como el día y la noche. Aunque los ángeles, con su multitud, parecían una marea celestial, no poseían la misma magnitud de poder. Esto se hacía evidente en la cantidad de alas que desplegaban. Mientras el diablo desplegaba 6 majestuosos pares de alas, tan imponentes como la oscuridad misma, los ángeles solo contaban con un par, o en el mejor de los casos, hasta 4 pares de alas blancas. No sabía si su creador lo estaba subestimando. Quizás sus poderes no habían aumentado cuando se transformó en la abominación que ellos decidieron llamarlo, una mera sombra de lo que alguna vez había sido. La energía sagrada lo había debilitado, como un veneno que corroe lentamente, pero aún conservaba la fuerza primordial con la que había sido concebido. Era como una montaña que, aunque se enfrenta a la erosión del tiempo, nunca olvida la grandeza de su origen. Como su creador, él debía saber mejor que nadie la magnitud de lo que era capaz de hacer. Con una mirada sombría, el diablo sumergió a los ángeles en un escalofrío helado que recorrió sus espinas, creando en el aire una atmósfera de terror tan densa que parecía casi tangible.
Un sentimiento de fatal anticipación se apoderó de ellos y, aunque muchos desearon retroceder, permanecieron inmóviles, aferrándose a sus posiciones con la tenacidad de estatuas petrificadas, desafiando el abismo de miedo que amenazaba con devorarlos. Sin previo aviso, el cuerpo del diablo se envolvió en una aura rojiza, semejante a la sangre derramada en una batalla olvidada, y desapareció ante sus ojos en un destello cegador de escarlata, como un rayo que rasga el cielo sin previo aviso. Solo quedó una estela fugaz de luz, etérea como un rastro de fuego, que atravesó a los más desafortunados del grupo, quienes no lograron apartarse a tiempo y sucumbieron bajo el filo afilado de su espada, resplandeciente con la fría indiferencia de la muerte misma. Los más cautelosos lograron esquivarlo, pero fueron incapaces de evitar ser testigos impotentes del destino fatal de sus compañeros, que cayeron como hojas secas llevadas por un viento invisible, arrastradas por la ineludible marea de la muerte. Todo ocurrió en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar la masacre. Más de la mitad de ellos sucumbieron antes de poder siquiera percibir el acero deslizándose hacia ellos. En sus últimos momentos, solo alcanzaron a sentir el frío mortal de la muerte acercándose, reclamando sus vidas con la rapidez de un rayo que rasga el cielo nocturno, imparable, fulminante. Los pocos que quedaron, al ver cómo sus hermanos caían uno tras otro bajo el filo del diablo, reaccionaron al instante. En un esfuerzo desesperado, materializaron círculos de energía frente a ellos, de los cuales surgieron rayos de luz pura, como una tormenta celestial destinada a ahogar la oscuridad. Sin embargo, el diablo, ajeno al miedo, cargó hacia ellos a través de los haces de luz, como un espectro que se desliza en la noche, intocable y fatal. Logró eludir la mayoría de los rayos, aunque algunos le rozaron los costados y los hombros, quemando su carne con un ardor insoportable que produjo un humo negro que emergió de sus heridas, como un infierno manifestado en su propia carne. Pero en lugar de disminuir su furia, el dolor sembró aún más locura y sed de sangre en su interior. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se alzó ante ellos, como una tormenta que se desata sin previo aviso. Con un movimiento fulgurante, su espada descendió sobre ellos, rompiendo los círculos de protección como si fueran frágiles cristales, explotando en fragmentos brillantes. Los ángeles alzaron sus lanzas de luz en un último intento de defensa, pero fue inútil. Sus cabezas cayeron en un solo golpe, creando una lluvia de sangre que brotó de sus cuellos como un río desbordado, bañando al diablo y manchando aún más su figura ya macabra. Sin el más mínimo atisbo de repulsión, el diablo se regocijó en la sangre de sus víctimas, su sonrisa maníaca y sádica retorciéndose en su rostro, como si hubiera probado el néctar oscuro de la victoria final. Los ángeles restantes retrocedieron, pero no hubo lugar para la cobardía ni para la vacilación. Como si una fuerza invisible los impulsara, se reincorporaron con rapidez y los rodearon. En un solo movimiento, se lanzaron sobre él, blandiendo sus lanzas con una furia contenida, como flechas disparadas al corazón mismo de la oscuridad. No había escape. No había rendición. Ya fuera arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, no quedaba rincón seguro para el diablo. Sin embargo, él, como una sombra inalcanzable, se desplazó con tal destreza y ferocidad que los atravesó sin piedad. Cada golpe de su espada era una extensión de su ira incontenible, como un huracán desatado que arrasa a todo a su paso. Su figura se transformó en un destello de luz rojiza que atravesó a los ángeles, dejando tras de sí únicamente cuerpos caídos, como flores marchitas arrancadas de raíz, despojadas de su vida en un abrir y cerrar de ojos. El ejército que antes se erguía con la fuerza de cientos de ángeles se desvaneció por completo, y solo quedó la silueta del diablo, erguido, impotente y bañada en sangre. Padre, deja ya de enviar a tus palomas y ven a enfrentarme tú mismo. Rugió el diablo con furia, su voz retumbando como un trueno que hacía temblar los cielos y agitando su espada en un gesto desafiante, dejando caer gotas de sangre de la hoja del arma, como si cada una de ellas fuera un grito silencioso de desafío. Se quedó allí, esperando que sus palabras, cargadas de rabia, finalmente llegaran a los oídos de su creador. ¿Tanto miedo tienes? No soy el único que ha abierto los ojos. Soy solo el primero de muchos que seguirán. No eres perfecto, y mucho menos lo son tus creaciones de las que tanto te enorgulleces. Con un gesto de furia, el diablo levantó el brazo y señaló el cielo con su dedo desafiante. Ante sus palabras, el cielo azul sobre el diablo se encendió con un resplandor tan abrasador como el fuego, iluminando su rostro y provocando que en sus labios se dibujara una sonrisa triunfante, casi macabra. Esa luz, fugaz y efímera, se desvaneció al instante, dejando paso a una figura solitaria y solemne.
Era otro ángel, de cabello negro como la noche más profunda y ojos azules que reflejaban la vastedad del cielo. Su túnica blanca, bordada con hilos dorados, resplandecía con la suavidad de la luna en una noche clara y sin nubes. Con un gesto majestuoso, desplegó sus 6 pares de alas blancas, que se abrieron lentamente, como una tormenta apacible, invitando al diablo y al mundo mismo a admirar su sublime presencia. Hermano. La expresión del diablo cambió en un instante, transformándose de una mueca de satisfacción expectante a una profunda decepción al percatarse de la presencia del ángel. Por lo que logro intuir, parece que solo a ti ha enviado nuestro padre para hacer frente al caos que estoy desatando. ¿Por qué no me sorprende? Siempre ha sido así. Se oculta tras las sombras de sus seguidores, tras sus propias creaciones, como un cobarde que teme ensuciarse las manos. Prefiere que otros carguen con la podredumbre del mundo mientras él se mantiene inmaculado. Y aunque soy yo el único que ha tenido el valor de obligar a los demás a quedarse atrás, sigue enviando a sus palomas. Yo vine aquí para confrontarlo cara a cara, 1 contra 1, pero ni siquiera eso logra moverlo. Sigue enviando a sus ángeles, como si fuera incapaz de enfrentarse a mí directamente, dijo el diablo, su voz impregnada de ira, cada palabra ardiendo con furia mientras levantaba su espada, tan imponente como una tormenta desatada. La hoja resplandecía con luz cegadora, y sus ojos brillaban con una furia oscura que devoraba todo a su paso. Le pedí a nuestro padre que solo me enviara a mí. Ya no puedo soportar ver cómo siguen muriendo más ángeles. El ángel habló, su mirada fija en el diablo, cautelosa y triste, como si llevara todo el peso del cielo sobre sus alas. ¿De verdad crees que podrás derrotarme solo? ¡Qué ciega y desmesurada arrogancia la tuya! Replicó el diablo, su voz cargada de una burla mordaz, como si la simple idea de su derrota fuera una broma cruel e incomprensible. Una sonrisa torcida curvó sus labios, dejando entrever la magnitud de su soberbia, que no solo se desbordaba de su ser con la furia de una tormenta desatada, sino que también reflejaba una confianza absoluta en su propio poder. No he venido con la intención de pelear, hermano. Replicó el ángel, su voz cargada de una pena insondable, como el eco lejano de un dolor que no se puede sanar. Sus ojos buscaron a su hermano, a ese ser que en otro tiempo había compartido la luz celestial, ansiosos por hallar algún vestigio de aquel ser que tanto había apreciado, pero que ahora solo parecía una sombra desvanecida de lo que alguna vez fue. Oh, en serio. El demonio dejó escapar un tono sarcástico, uno que se deslizó como una sombra fría y cortante, impregnando su voz con una burla cruel. Entonces, si me disculpas, seguiré eliminando gente hasta que nuestro padre se digne a descender, dijo con una indiferencia tan helada que casi parecía un juego trivial. Su mirada se desvió hacia el suelo, pero antes de que pudiera bajar a buscar nuevas víctimas, una lanza de un azul profundo atravesó el aire, rozando su rostro con una velocidad mortal y estrellándose contra la barrera protectora que el ángel había levantado sobre la zona al escuchar sus intenciones. En el mismo instante en que la lanza tocó la protección, se desintegró en fragmentos brillantes, mientras los ojos del diablo, hambrientos y llenos de furia, caían sobre él, una sonrisa cruel y sedienta de sangre extendiéndose por su rostro, como una serpiente dispuesta a devorar a su presa. No tengo intenciones de pelear, pero si sigues empeñado en arrebatarle la vida a personas inocentes, no me quedará más opción que poner fin a tu existencia. El ángel, con el brazo aún extendido, habló con una calma glaciar. Su rostro, antes marcado por la tristeza, ahora se había transformado en una expresión severa, implacable. En sus ojos, que parecían fragmentos de hielo azul, no había ni una sombra de duda, solo una fría determinación que reflejaba la gravedad de su declaración. Entonces morirás, al igual que aquellos que osaron cruzarse en mi camino. El diablo, con una mirada fulgurante, volvió a agitar su espada en un giro mortal, como si el aire mismo se partiera ante su furia. Con un movimiento imponente, la levantó sobre sus hombros, adoptando una postura tan firme y desafiante como una sentencia de muerte inminente. Todavía no es tarde, así que detén ya esta locura. En un intento de razonar, el ángel alzó la voz, pero sus palabras fueron arrastradas por el viento, ignoradas, cuando su hermano se lanzó hacia él con furia desenfrenada. Apretó los dientes, la resignación sellando su rostro como una máscara de piedra, y sin otro camino que tomar, canalizó su poder sagrado, materializando una espada cuya luz resplandeció como una estrella solitaria en la oscuridad, listo para luchar con todo lo que tenía. Muere. El grito del diablo rompió el aire con furia, mientras su espada descendía en un haz de luz cegadora, ejecutando un corte vertical que rasgaba el espacio de arriba hacia abajo.
Sin embargo, el ángel, con una calma desafiante, alzó su arma en un gesto preciso, posicionándola horizontalmente a la altura de su pecho, sostenida con ambas manos. El choque fue brutal, un estruendo tan poderoso como un trueno que retumbó en los alrededores. Las hojas de las espadas, como chispas en un incendio, se encontraban a tal velocidad que enviaban destellos cegadores por doquier, mientras las armas se empujaban con una fuerza descomunal, desatando una tormenta de energía pura. Una mirada cargada de tristeza y resignación chocó con otra marcada por la locura y la sed de sangre. Las dos figuras se separaron con un estallido de viento y rayos, como si el aire mismo se partiera ante su enfrentamiento, antes de reunirse de nuevo en un choque fugaz y resplandeciente. Los segundos se desvanecieron en minutos, y estos se disolvieron en horas, mientras su lucha no cesaba. Los cortes iban y venían con la rapidez de un relámpago que rasga el aire, trazando líneas en el cielo que se extendían en todas direcciones, como si el mismo tiempo se hubiera doblado. En otro choque, ambas figuras cayeron rápidamente hacia el suelo, transformándose en rayos de luz roja y azul que se estrellaron contra la tierra. La pelea, que antes se libraba en las alturas, se trasladó al suelo con una fuerza arrasadora. En minutos, el bosque y las montañas a su alrededor fueron borrados de la faz de la tierra, devastados por los innumerables cortes que los dos lanzaban. El paisaje, antes frondoso y lleno de vida, se transformó en un desierto árido, donde ni el más leve vestigio de vida quedaba. En otro impacto poderoso y resonante, una de las figuras se deslizó lejos de la otra a una distancia de unos 15 metros. Tus ataques siguen siendo tan rápidos como siempre. Si no fuera por mi velocidad para esquivarlos, ya habría muerto hace tiempo, como una hoja arrastrada por el viento. Cubierto de cortes y laceraciones, el diablo habló con voz rasposa, su espada firme frente a él, aunque su postura tambaleante delataba el peso de su agotamiento. Sus ojos, opacos por la fatiga, reflejaban cuán profundo había llegado el dolor en su cuerpo. Lo mismo digo, tu velocidad no ha disminuido en lo más mínimo desde la última vez. Al igual que el diablo, el ángel estaba cubierto de cortes, su cuerpo marcado por la huella de la batalla. Jadeaba, con el brazo izquierdo colgando, inmóvil por un corte profundo que atravesaba su hombro. Forzaba sus piernas temblorosas a mantenerse erguidas, sin atreverse a desviar la mirada ni por un segundo de su contrincante, como si el dolor fuera una sombra distante que debía ignorar. Preparándose para su siguiente ataque, el diablo deslizó un pie con la misma precisión, como si el suelo bajo sus pies no fuera más que una extensión de su propio ser. Su movimiento fue tan sutil y calculado que parecía fundirse con la tierra misma. Se posicionó con cuidado, reuniendo en su cuerpo todo el impulso posible, como una flecha tensando su arco antes de volar hacia su objetivo, con fuerza en un solo movimiento, un suspiro de energía contenida que estalló en acción. Con un paso firme, casi imperceptible, el suelo tembló bajo su peso, fracturándose como cristal bajo una presión insostenible. Avanzó hacia su hermano a la velocidad de un relámpago, fulgurante y mortal. El ángel, con los ojos fijos en cada uno de sus movimientos, no mostró miedo, sino una calma fría y calculadora. Al ver al diablo acercarse, alzó su arma con la resolución de un guerrero, como si cada gesto reflejara el poder absoluto de su voluntad. En un solo y certero movimiento, la hoja cortó el aire, trazando una red de destellos brillantes, como hilos de acero danzando en un viento invisible, desafiando la furia que se cernía sobre él. Pero, exhibiendo una vez más su asombrosa agilidad y velocidad, el diablo continuó atravesando los innumerables cortes con una destreza implacable. En un parpadeo, se plantó frente al ángel, y con un movimiento fulminante, descargó un corte descendente. Como un rayo rasgando el cielo, la hoja de su espada brilló con tal intensidad que parecía deslumbrar al mismo aire, desatando una ola de fuerza que hizo que las rodillas del ángel se doblaran al bloquear el impacto. El suelo bajo sus pies se desintegró en fragmentos, lanzados por la fuerza brutal del golpe, como si la tierra misma temiera la furia del corte. Con una mueca de dolor surcando su rostro, permitió que el corte se deslizara con un chisporroteo agonizante por el costado de su arma, como si el filo estuviera arrancando lentamente fragmentos de su propia alma. El ángel giró con una gracia casi etérea, moviéndose como un viento feroz, y, al instante, contraatacó con otro corte impecable, dirigido con precisión mortal hacia la garganta. Despertó de un sobresalto, como si el sueño lo hubiera expulsado de sí mismo. Al tomar su primer aliento, un grito desgarrador escapó de su garganta, vibrante y colmado de terror.
No obstante, la fuerza de su grito no fue suficiente para atravesar las gruesas paredes de la habitación, que lo envolvían como un refugio inexpugnable, reteniendo su desesperación en el silencio absoluto que dominaba el ambiente. Naruto jadeaba, sintiendo como cada rincón de su cuerpo estaba empapado en sudor. Las gotas saladas resbalaban lentamente por su piel, deslizándose hasta las sábanas, donde desaparecían al ser absorbidas por la tela. Su respiración era pesada y entrecortada, como si hubiera corrido sin descanso durante horas. La sequedad de su garganta lo asfixiaba, y el ardor de la sed le quemaba por dentro, volviéndose cada vez más insoportable. Con esfuerzo, logró incorporarse y se sentó al borde de la cama, extendiendo la mano. En ese preciso instante, el agua comenzó a arremolinarse en su palma, tomando forma hasta convertirse en una esfera cristalina. Sin pensarlo, llevó la esfera a sus labios, sintiendo como la frescura aliviaba su garganta y calmaba su cuerpo exhausto. De nuevo, las pesadillas me atormentan, y cada vez se vuelven más frecuentes, más imposibles de ignorar. Es como si una sombra invisible, pero siempre presente, se cerniera sobre mis pensamientos, bloqueando cualquier intento de paz. Me molestan, y me quitan el sueño. El chico pensó, dejando escapar un suspiro leve mientras terminaba de beber la esfera de agua, sintiendo que el alivio solo duraba un breve instante antes de que la inquietud regresara, apoderándose de sus pensamientos una vez más. De vez en cuando, se encontraba atrapado en esos sueños perturbadores, donde no solo los veía, sino que sentía que él mismo era el diablo, luchando con furia salvaje y masacrando ángeles y ángeles caídos en una guerra infernal. La escena era tan vívida que no solo la observaba, sino que la vivía en cada fibra de su ser. Lo más aterrador no era la carnicería que se desataba, sino la intensidad con la que podía experimentar la locura que recorría su cuerpo. La sed de sangre, la pulsante necesidad de destruir y esa extraña sensación de placer, como si su alma misma se alimentara de la agonía ajena. Era como si realmente fuera él quien, con sus propias manos, estuviera desatando ese caos. Los ojos del chico brillaron con un fulgor espectral, un resplandor carmesí que reflejaba el eco de esa misma satisfacción oscura. Durante un momento, el peso de esa visión lo invadió por completo, pero al instante, sacudió su cabeza como si intentara despejar las sombras de su mente. Con un suspiro, logró liberarse de la pesadilla, aunque el miedo todavía latía en su pecho. Recuperándose lentamente de la conmoción, caminó hacia la salida de la habitación, sabiendo que el sueño ya no volvería a llamarlo esa noche. El descanso se le había escapado, y con un cansancio extraño en el alma, decidió dirigirse al patio. Allí, en el silencio de la madrugada, practicaría las posturas que había aprendido en los últimos meses, buscando en el movimiento la paz que su mente ya no podía hallar. Saltó de línea un par de horas después. Pequeñas gotas de agua comenzaron a formarse, danzando suavemente en el aire, suspendidas como diminutos cristales, cuando Naruto extendió una de sus manos. Con un gesto lleno de cuidado, dejó que la lluvia que él mismo evocó cayera sobre las flores del jardín, para que no se marchitaran y siguieran creciendo, como un susurro de vida renovada. Cada gota parecía un delicado beso de la naturaleza, restaurando su frescura y vitalidad, hasta alcanzar su máximo esplendor y belleza, como si el jardín entero fuera un cuadro en constante perfección. ¿No es un poco temprano para regar las plantas? Una voz, suave pero firme, surgió detrás de él, interrumpiendo su concentración. Se giró y vio a Lady Citri, quien, al notar su mirada, le sonrió amablemente. La acompañaban dos sirvientas, discretas y atentas, que permanecían a su lado en silencio, listas para asistirla en cualquier momento que lo necesitara. Ya he terminado mi entrenamiento matutino, y como no tenía otra ocupación en mente, decidí aprovechar el tiempo regando un poco las flores del jardín y el patio. Las plantas dan vida a un lugar, evitando que se vea marchito o deprimente. Siempre me ha gustado la jardinería, así que realmente disfruto de hacerlo. Además, de este modo les facilito un poco las cosas a Evelyn y Violet, quienes no tendrán que preocuparse por regar las flores más tarde. El chico les sonrió a las sirvientas que acompañaban a Lady Citri, las mismas que, por orden de Sona, lo habían atendido la primera vez que llegó a la casa Citri. Las mencionadas inclinaron levemente la cabeza en señal de agradecimiento, esbozando una sutil sonrisa, el máximo gesto de cortesía que lograba obtener de ellas. Como criadas de la casa Citri, su comportamiento y actitud se tejían en hilos de estricta formalidad, lo que las hacía mantener una conducta reservada, envuelta en una calma distante que les daba un aire casi etéreo. Veo que te gusta cuidar de las flores, comentó Lady Citri, mientras su suave sonrisa crecía al percatarse del genuino interés del chico por las plantas.
desde su llegada, había manifestado un afecto profundo y casi silencioso por el arte de cultivar las flores y mantener los jardines de la casa, como si cada hoja, cada pétalo, le acercara, de algún modo, a un ser querido que había perdido. No era la primera vez que lo encontraba sumido en su propio mundo, entregado por completo a ellas con una devoción casi ritual, cuando no se hallaba atrapado por la intensidad de sus exigentes entrenamientos. Mi madre tenía una florería, dijo el chico, su voz teñida de nostalgia. A ella también le apasionaba cuidar de las plantas, especialmente los árboles bonsái. Fue con ella que aprendí algunos de los métodos más delicados para mantenerlas y hacerlas florecer. Mientras hablaba, una expresión melancólica creció en su rostro y su mirada se desvió hacia el suelo, al revivir aquellos momentos que ya no podían regresar. ¿La extrañas mucho?, preguntó Lady Sitri con suavidad, cambiando su expresión mientras se acercaba al chico. Con un gesto de delicadeza maternal, alzó su mentón y lo observó fijamente, percibiendo las ligeras ojeras que surcaban su rostro, vestigios de noches de insomnio. Eso no importa, replicó el chico, su voz teñida de amargura. No cambiará el hecho de que ella ya no está a mi lado. Su rostro se endureció y, con un leve movimiento de cabeza, sus flequillos cayeron sobre sus ojos, ocultando cualquier vestigio de emoción bajo un manto de sombras. Se dio la vuelta, apartándose de la cercanía maternal que le resultaba incómoda, como si el simple gesto de compasión fuera un peso que no podría soportar. Lo lamento si te hice sentir mal, se disculpó la mujer al notar el cambio en el chico, siendo plenamente consciente de los problemas que llevaba consigo y de los objetivos que lo impulsaban. Su hija consideró que no era prudente ocultarles la verdad sobre los orígenes del joven, pues los secretos solo engendran desconfianza, como raíces venenosas que se extienden en la oscuridad. Y si bien, al principio, se sintió algo desconfiada, como si el chico fuera una figura rodeada de sombras, con el paso de las semanas se dio cuenta de que, en realidad, solo era un niño herido, marcado por un dolor profundo, como un árbol quebrado por la tormenta, deseoso de acabar con aquellos que le habían arrebatado lo que más quería. Estaba dispuesto, incluso, a sacrificar su libertad, si eso significaba volverse más fuerte y servirle a quien lo ayudara a lograrlo. No era sorprendente, después de todo. Los demonios, puros o no, eran impulsados por sus emociones más mundanas. La ira y el odio eran los motores que impulsaban al chico. Sin embargo, de manera sorprendente, y tal como ella había observado, esos sentimientos no parecían reflejarse en su trato con los demás. Lejos de ser una persona sombría o cerrada, el chico era extrovertido por naturaleza, irradiando una energía alegre y vibrante. Ella misma lo había visto bromear con Serafall, comportándose con una desinhibición casi infantil, como dos amigos que se entregan a la diversión sin preocuparse por las consecuencias. Este comportamiento, tan desinhibido, solía despertar la frustración en Sona, lo cual indicaba que el chico no le tenía gran respeto a su hija menor. Aunque, tal vez, en su intento por aligerar el ambiente, solo trataba de hacerla sonreír, buscando que dejara atrás su rigidez y se permitiera disfrutar de la vida, todo a través de sus bromas. Como ya he dicho, realmente no importa, insistió Naruto una vez más, procurando mantener su voz lo más serena posible. Sin embargo, era evidente que la conversación lo incomodaba. Se agachó para examinar con detenimiento algunas macetas que contenían plantas de apariencia marchita. Los tallos, frágiles y las hojas caídas, parecían rendirse lentamente, como si la fatiga del tiempo las hubiera invadido. Observó con minuciosidad, como si cada una de esas ramas susurrara un secreto en su oído. Parece que tendré que podar algunas ramas y hojas, murmuró, intentando cambiar el rumbo de la charla. Su gesto, claro y firme, dejaba en evidencia su deseo de que la mujer dejara de insistir. Está bien, no insistiré más en el asunto, dijo ella, dándose cuenta de que continuar solo lograría enfurecer al chico, así que decidió aceptar la derrota con resignación. Sin embargo, cambiando de tema, me preocupan esas ojeras que tienes. ¿No has estado durmiendo lo suficiente? Sé que deseas volverte más fuerte, pero no es necesario llegar a ese extremo. Ahora, si de su salud se trataba, no dudaba en cruzar ciertas barreras y molestar al chico si era necesario. El chico frunció el ceño al escucharla, casi perdiendo el control de las tijeras, cuya hoja rozó peligrosamente sus dedos en lugar de cortar las ramas que debía podar. No es por eso, dijo con voz apagada, como si intentara esconder la verdad. Realmente no es nada importante, así que no te preocupes por trivialidades.
Se levantó, respirando profundamente, tratando de calmar su mente y deshacerse de los recuerdos persistentes de esos sueños que lo atormentaban, como sombras que se negaban a desaparecer. ¿Sabes? Cuando alguien responde de esa manera tan despectiva, diciendo que no es nada, es porque realmente está sucediendo algo profundo. No siempre es sabio guardarse los problemas solo para ti. No tienes por qué temer confiar. Después de todo, el corazón se aligera cuando se comparte. Con una sonrisa suave, llena de amabilidad, como la de una madre que consuela a su hijo, la mujer se acercó a Naruto y colocó sus manos con delicadeza sobre sus hombros, como si pretendiera aliviar esa carga invisible que pesaba sobre él. Quiero ayudarte. Así que puedes contarme lo que te está sucediendo. Preguntó ella, su voz cálida, amable, como la luz del sol en un día gris. Sin embargo, algo en su presencia, esa tenue aura azulada que la rodeaba, causó que, como agua helada derramándose sobre su piel, un estremecimiento recorriera el cuerpo de Naruto. ¡Ay, mierda! La reacción de Naruto fue inmediata, casi instintiva. Hizo una mueca tensa, como si intentara ocultar su incomodidad, mientras el sudor comenzaba a recorrer su frente, trazando líneas de tensión que no podía disimular. Una de sus cejas se alzó involuntariamente, como si su mente buscara una salida, pero no la hallara. Bueno, no tienes por qué llegar a ese punto. El chico dejó escapar un suspiro lleno de resignación. Al final, parecía que no podría ganar en este intercambio. La mujer siempre parecía tener el control. Naruto ya había llegado a aceptar que, al haberse convertido en el caballero de Sona, ciertos secretos terminarían saliendo a la luz, como estrellas que inevitablemente emergen cuando cae la noche. Y, aunque intentaran suavizarlo o disfrazarlo de alguna otra forma, por el momento su relación con Sona seguía siendo una de amo y siervo. Él le debía toda su lealtad a la familia Citri. Sin embargo, sabía que una cosa era la lealtad y otra muy distinta era la confianza. Si pudiera evitarlo, preferiría enfrentar algunos problemas por su cuenta, en la sombra, antes que compartirlos con los demás. Sona aún mantenía una autoridad mayor sobre él que Lady Citri, pero, por todo lo que más quería, esa mujer se convertía en un verdadero dolor de cabeza cuando su comportamiento se volvía inapropiado, incluso más que el de Sona. Su perfeccionismo era tan estricto que cualquier pequeña imperfección, como la forma en que sostenía un cubierto, la perturbaba profundamente, como si cualquier desliz fuera una ofensa a su orden del mundo. A veces, parecía que Lady Citri era más su rey que la misma Sona. Sin embargo, detrás de esa actitud tan rígida, había algo que le recordaba a su madre, una calidez oculta tras las facetas más severas. Su madre, tras la tragedia del asesinato de su padre, sufrió una transformación. La faceta amorosa que la caracterizaba dio paso a una figura más estricta, impulsada por el deseo de asegurarse de que él se volviera fuerte, consciente de que no siempre podría estar allí para protegerlo. Ambas, con una preocupación similar, se encargaban de velar por su bienestar, aunque de maneras distintas. Hacían lo que consideraban más adecuado para su crecimiento. Estaba seguro de que su madre se molestaría profundamente si llegara a tratar de manera desconsiderada a alguien que, al igual que ella, solo buscaba su bienestar, tal como había sucedido con ella. El chico suspiró. Bien, te lo diré, pero primero, ¿podrías deshacer esa aura? Me está empezando a incomodar, dijo, mostrando la incomodidad más que evidente en su cara. Aflojó demasiado rápido para su propio gusto, pero no estaba de ánimos para ser amonestado, y sería un alivio que la mujer pudiera ayudarlo a deshacerse de esos sueños perturbadores que lo hostigaban. Y si no podía, bueno, no perdía nada realmente. Por supuesto, la mujer sonrió al escucharlo, retirando su aura en un instante, lo agarró por las mejillas y comenzó a estirárselas de forma algo infantil. «Auch, eso duele», protestó Naruto en su versión chibi, su voz llena de incomodidad. Al escuchar su queja, Lady Citri lo soltó al instante, recuperando su compostura tan rápido como se dio cuenta de lo que acababa de hacer. No obstante, su sonrisa permaneció, como si lo sucedido no hubiera logrado alterar su ánimo en lo más mínimo. Tratando de calmar la sensación de ardor, el chico se frotó las mejillas mientras observaba a la mujer sonriente. Por lo que había visto, su personalidad era más o menos un punto intermedio entre Sona y Serafall. No era lo suficientemente seria como para no sonreír, pero tampoco era todo sonrisas y alegría. Tenía sus propios momentos de seriedad, aunque no tenía casi nada de esa personalidad infantil de Serafall. Era muy raro que ella mostrara esa clase de comportamientos. Bien, puedes contarme tus problemas mientras tomamos el té. También llamaré a Sona para que nos acompañe. Evelyn, Violet, preparen una mesa en el jardín.
Iremos lo antes posible. La mujer se dio la vuelta y les ordenó a las criadas, quienes inclinaron la cabeza antes de retirarse. No creo que sea necesario que Sona esté, ella es tu rey, como tal, es responsable de ti. Si ella quiere sacar el verdadero potencial de sus piezas, su prioridad debería ser ayudarlos en lo que pueda, la mujer interrumpió al chico. ¿Todavía no confías lo suficiente en ella después de estos 2 meses que has estado en su nobleza? Siendo sincero, no lo hago, respondió el chico, cuyo rostro era inexpresivo. Cumpliré las órdenes que me dé Sona, pero eso no significa que necesariamente confíe en ella ni en usted. Por ahora, solo estoy haciendo esta excepción por conveniencia. El chico dejó en claro sus intenciones. Ah, ya veo, dijo la mujer, frunciendo el ceño. No tienes que ser tan desconfiado, al menos con Sona. Ella no logrará ganarse tu confianza si no le das la oportunidad de hacerlo, pero supongo que mis palabras no serán suficientes para convencerte, aunque estaré bien siempre y cuando protejas a mi Sona. Puedes estar tranquila, lo haré, respondió el chico con firmeza. Aunque no deposito toda mi confianza en ella, hice un trato, una promesa. Le aseguré que jamás permitiría que le hicieran daño a un compañero, no mientras yo esté ahí para evitarlo. Y eso también la incluye a ella, añadió, mientras comenzaba a seguir a la mujer, con los ojos fijos en ella mientras se adentraban en el jardín. Me alegra escuchar eso, pero de todas formas llamaré a Sona, dijo la mujer con una sonrisa contenida, mientras desplegaba un abanico. Con delicadeza, ocultó su expresión, observando de reojo cómo las cejas del chico se fruncían, evidenciando la irritación que sus palabras le provocaban. Haz lo que desees, dijo el chico, dejando escapar un suspiro lleno de derrota, como si su voz arrastrara todo el peso de su agotamiento. Sabía, o al menos pensaba saber, lo que Lady Sitri trataba de hacer. Quería que Sona estuviera allí, para ayudarle con el problema. Parecía que intentaba crear una situación en la que Sona, al ofrecer su ayuda, ganara su confianza, como si esa ayuda fuera la llave para abrir lentamente una puerta cerrada en su corazón. Salto de línea. Ahora comprendo, dijo Lady Sitri. Lo que ocurre es que has estado siendo acosado por pesadillas, sueños en los que un demonio se dedica a masacrar ángeles y ángeles caídos. También aparecen recuerdos de la última vez que viste a tu madre, escenarios en los que ella muere una y otra vez, siempre de formas cada vez más terribles. No suena nada agradable, observó con voz suave, llena de una compasión que no podía disimular. Además, por lo que estás diciendo, esos sueños se están volviendo más frecuentes, como si algo estuviera acelerando su aparición. Sentada con elegancia en una silla frente a una mesa cubierta por un mantel de fina seda, adornado con suaves patrones de pétalos de rosas rojas dispersos sobre la tela blanca, Lady Sitri dio un sorbo a su té. Sus ojos, llenos de una comprensión silenciosa, se posaron sobre el chico con una calma imperturbable, observándolo con un interés profundo y tranquilo, como si estuviera reconociendo el peso de su sufrimiento sin necesidad de palabras. Las pesadillas, por lo general, brotan del estrés, alimentadas por los ecos de sucesos traumáticos que dejan una marca indeleble en el alma. Imagino que la pérdida de tu madre es la raíz de esos sueños recurrentes en los que la pierdes una y otra vez, como si el dolor se negara a disiparse. Sin embargo, ¿por qué esos escenarios tan desconcertantes, donde un demonio se enfrenta a ángeles y ángeles caídos? Si nunca has experimentado ni deseado algo tan abismal, no logro hallar el hilo que los conecte, reflexionó Sona en voz baja, entrecerrando los ojos mientras lo observaba, como quien intenta desentrañar un misterio que se le escapa, buscando en sus palabras alguna clave que pudiera dar sentido a lo que parecía tan incongruente. A menos que guardes rencor por lo que le sucedió a tu padre y hayas estado esperando la oportunidad para cazar ángeles caídos, sugirió Tsubaki. Su insinuación no solo atrapó la atención de Naruto, sino que también suscitó las miradas de los presentes, centrando en ella toda la atención. Los ojos profundos de Naruto, de un azul tan intenso como el océano, se encontraron con los de Tsubaki, cuyos ojos bicolores, uno de un morado profundo y el otro de un marrón cálido, brillaban con una cautela que acentuaba la tensión en el aire. ¡Tin! Como el claro y resonante sonido de una campana, la moneda lanzada al aire interrumpió la tensión que se había formado entre ellos, disipándola en un instante. Creí que ya había dejado claro que no guardo ninguna mala voluntad hacia los ángeles caídos, comenzó Naruto, su voz firme, aunque tranquila. Sin embargo, debo admitir que siento una repulsión que me revuelve en las entrañas al pensar en los ángeles caídos, o en los ángeles en general.
A pesar de ello, soy plenamente consciente de que no puedo andar por el mundo matando a todos aquellos con los que me cruce, al menos no sin una razón válida o sin que entren en territorio específico sin consentimiento. Aún así, ese sentimiento de desagrado permanece, como si fuera instinto. Sí, eso es. Afirmó Naruto con una sonrisa, atrapando la moneda que caía entre sus dedos índice y pulgar. La moneda liberó una pequeña chispa de electricidad antes de que la dejara sobre la mesa, señalando a Lady Citri, quien había hablado por él. Con aire despreocupado, Naruto apoyó el codo sobre la mesa, descansando la mejilla en su mano, y sonrió mientras entrecerraba los ojos. Supongo que es lo más natural, ¿no creen? Preguntó mientras tomaba su taza de té y le daba un sorbo. Está deliciosa. Añadió con una sonrisa tonta en su rostro. Las tres razas han estado en conflicto desde la aparición de los primeros demonios y ángeles caídos en el mundo. Es natural que, por instinto, tengamos precaución unos con otros. Pero, ¿sería esa la causa de tus sueños? ¿Y por qué solo a ti? Sona no estaba completamente segura de que esa fuera la razón. Estoy convencido de que esa no es la causa, respondió el chico con firmeza. No tengo prejuicio alguno contra los ángeles ni los ángeles caídos. Como dijiste, siempre estaremos en conflicto, pero no deseo matarlos por el simple hecho de hacerlo, no al menos sin una razón legítima. Además, ni siquiera he matado a nadie. La seguridad en sus palabras fue tan clara que disipó cualquier duda sobre esa hipótesis. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esos sueños en ti? No lo sé, pero, sea cual sea el motivo, no es nada agradable que esas pesadillas me acechen. El chico buzó, su frustración flotando en el aire como una nube sombría. Nunca les había hablado sobre lo que realmente sentía cuando esas pesadillas lo envolvían, más allá de una opresiva sensación que lo mantenía despierto, una que difícilmente podía ignorar, atrapado en un torbellino de pensamientos que lo asfixiaban. Ya era suficiente con ver cómo lo observaban con desconfianza, juzgándolo por los pecados de sus ancestros y las decisiones que él mismo podría tomar en el futuro. Si se atreviera a confesarles que, además de todo, experimentaba un deseo irracional de matar, como si fuera una necesidad vital, no tardarían en considerarlo una bomba de tiempo, lista para estallar frente a ellos en cualquier momento. Las pesadillas se han vuelto más frecuentes, como una presencia constante que no puedo evitar. Había esperado que alguien pudiera ayudarme a liberarme de ellas, o al menos a aliviarlas un poco. Naruto apartó la mano de su rostro con un suspiro cansado, dejando que su barbilla descansara sobre la mesa, en un gesto que mostraba todo el peso de su agotamiento. Ninguna de nosotras puede hacer algo como eso, al menos, que yo sepa. Oh, genial. La voz de Naruto se alzó, cargada de frustración. Parece que todo esto no fue más que una pérdida de tiempo. Sus palabras cortaron el aire, afiladas como cuchillos de desilusión, interrumpiendo a Tsubaki antes de que pudiera continuar. La niña frunció el ceño, su serenidad a punto de quebrarse, como cristal bajo el peso insoportable. Todavía no he terminado. A la próxima, al menos déjame que termine de hablar, exigió Tsubaki, levantándose de la silla con el aire de quien trata de sofocar una llamarada antes de que se convierta en incendio. Casi alzando la voz por la actitud tan precipitada y pesimista de Naruto. Pues a la próxima, ve directo al grano antes de que me desesperes. Naruto respondió, visiblemente molesto, levantándose de su silla con rapidez. Ambos se miraron fijamente, casi tocándose las frentes, gruñendo el uno al otro, como dos rivales a punto de enfrentarse. La tensión entre ellos era tan evidente que se podía cortar en el aire, como si todo a su alrededor se hubiera detenido por un momento. Basta. La voz de Lady Citri, serena y autoritaria, interrumpió el conflicto con la precisión de un cuchillo afilado. Por los Maous, ¿acaso no pueden pasar ni un solo día juntos sin que termine en un enfrentamiento? Empiezo a sospechar que, en el fondo, se gustan, dijo con una sonrisa burlona, incapaz de evitar añadir un toque de humor a la situación. Le resultaba sorprendente que el chico tuviera la capacidad de quebrantar la calma de las serenas y estoicas Tsubaki y Sona, quienes siempre se esforzaban por mantener una compostura inquebrantable. Solo una persona había sido capaz de atravesar esa barrera de serenidad. Serafalla, cuya actitud tan descarada era como un viento tempestuoso que desbordaba todo a su paso. ¿Qué? Tsubaki retrocedió como si la hubieran abofeteado, sorprendida por las palabras de la mujer mayor. Sus mejillas adquirieron un color rojo intenso, semejante al fulgor de una llama, que iluminó su rostro con su resplandor suave. ¿Por qué me gustaría un alcornoque como él?
Tsubaki señaló a Naruto con un gesto exagerado, mientras él, distante y casi indiferente, apartaba la mirada. No era vergüenza lo que lo llevaba a evitar su mirada, sino que algo más había captado su atención, como un viento imperceptible que desvía el vuelo de una hoja sin que nadie lo note. ¡Oh, genial, Flam! Naruto sonrió, su tono transformándose al instante cuando vio a una sirvienta aparecer con bandejas repletas de deliciosos postres, que colocó cuidadosamente sobre la mesa. Sin pensarlo, tomó uno y lo degustó con una satisfacción inmediata, ignorando por completo las miradas atónitas de las chicas a su alrededor. El dulce sabor del postre disipó, por un momento, todas sus preocupaciones. Por cierto, ¿qué significa gustarse? El silencio cayó como una sombra pesada, y todas se palmeaban la cara al escuchar al chico hacer tal pregunta. Era como si una brisa fría hubiera barrido el lugar, congelando el aire por un segundo. ¿Cómo que no sabes? Es una broma. La mujer lo miró con incredulidad, sus ojos reflejaban un asombro profundo, como si hubiera visto algo imposible. El chico negó con la cabeza, ajeno a su sorpresa. La mujer, incapaz de creer que alguien pudiera ser tan ingenuo, dirigió su atención a su hija menor, buscando respuestas en su rostro. No me mires de esa manera, él ya traía ese defecto de fábrica. Sona se defendió, su voz cargada de frustración, mientras sentía cómo el reproche silencioso de su madre caía sobre ella, como si la estuviera culpando por la actitud irracional del rubio. Aunque dolida por la acusación, entendía, en cierto modo, la razón detrás de esa reacción. En la familia Citri se tenía la creencia de que un rey debía ser perfecto, no solo en cuanto a imponencia y poder, sino también en su capacidad para inspirar y guiar. Para ellos, el liderazgo no se reducía simplemente a dar órdenes, sino a ser un faro de sabiduría y ejemplo para sus súbditos. La actitud de cada uno de sus miembros, en cualquier aspecto de la vida, era vista como un reflejo directo del trabajo y la dedicación de su rey. Espero que tomes cartas en el asunto pronto para resolver este pequeño inconveniente, Sona, dijo la dama Citri, con voz serena pero firme. Sus ojos, fijos en su hija, parecían perforar su ser, traspasando hasta lo más profundo de su alma. Sona, con la mirada baja y el rostro ardiendo de vergüenza, deseaba, en ese preciso instante, poder desvanecerse entre las sombras o encontrar algo, cualquier cosa, que la apartara de la presión asfixiante que emanaba de la mirada penetrante de su madre. La dama Citri no era de aquellas que emitían juicios apresurados. Sabía bien que Sona aún era joven, llena de promesas por cumplir y de defectos que pulir. Había mucho por aprender, mucho por mejorar en su camino hacia la madurez, y en su esfuerzo por convertirse en una líder ejemplar. El que aún no pudiera corregir la actitud de Naruto no le parecía un obstáculo insuperable, sino un tropiezo natural en su proceso de crecimiento. Aunque la situación no fuera la más ideal, en su interior reinaba una comprensión serena y pausada. Si fuera necesario, ella estaría allí para apoyarla. Por eso deseaba que Sona estuviera presente cuando él hablara de sus problemas, para fortalecer su vínculo y mejorar la relación entre ambos. Además, como rey, su deber era ayudar a sus súbditos en momentos de dificultad. Sin embargo, el verdadero desafío residía en cómo hacerlo si él no estaba dispuesto a colaborar. Era una tarea complicada, pero un buen rey debía hacer todo lo posible para encontrar una solución. Lo que no había anticipado, sin embargo, era que la situación se escaparía por completo de sus manos. Nadie me explicará que, cállate antes de que nos hagas pasar más vergüenza de la que ya nos has causado. Tras haberse repuesto, Tsubaki sujetó con fuerza las mejillas del chico, estirándolas con un gesto brusco. Aún no lograba perdonarlo por completo. Volviendo al tema principal, intervino Lady Citri, su tono sereno contrastando con la tensión evidente en el aire mientras se dirigía al chico. Lo que Tsubaki intentaba transmitirte desde el principio es que conocemos a alguien mucho más capacitado, alguien que, con algo de suerte, podrá ayudarte a superar tu problema o, al menos, aliviar la frecuencia de esas pesadillas que te atormentan. En serio. ¿Tan difícil era decirlo? Naruto observó a Tsubaki con una mezcla de irritación y desdén, mientras ella, frunciendo el ceño, apretaba sus mejillas con más fuerza, como si intentara hacerle entender a la fuerza. Eres un idiota. ¿Cómo se supone que lo haga si no me dejas? La niña protestó, su voz temblorosa, ahogada entre la indignación y la frustración, mientras el rencor por la actitud de Naruto no lograba ser ocultado. Regaño tras regaño. ¿Es que no sabes hacer otra cosa?, replicó Naruto, mordaz, mientras tomaba las muñecas de Tsubaki con firmeza, apartándola de su abrazo y liberando sus mejillas, que finalmente agradecieron el alivio tras el doloroso apretón.
Solo intento corregir esa actitud tan tonta que tienes, bufó Tsubaki con desprecio, empujando al chico con un gesto brusco antes de cruzar los brazos sobre su pecho. No estaba dispuesta a ceder ni un milímetro. Ya cálmense, ustedes dos. Exigió Lady Citri, alzando la voz con una autoridad tan firme que pareció detener el aire mismo, sofocando el intento de riña que se había formado. Acompáñame al despacho de mi padre. Él podrá ayudarte, dijo Sona con una serenidad renovada que contrastaba con la tensión en el ambiente, avanzando con pasos decididos hacia el chico. Su mirada, fría y calculadora como la de una reina que observa a un súbdito, no se apartó de él ni un segundo. Y cuando lleguemos, si no te comportas, olvídate del ramen por un mes entero, añadió, su tono severo como una amenaza que cortaba el aire. Las palabras fueron suficientes para hacer que el chico se quedara inmóvil, como si una fría ola de hielo hubiera congelado su cuerpo en su lugar. Sona había descubierto el punto más vulnerable del chico, su obsesión insana, casi enfermiza, por el ramen. Los castigos convencionales, por más severos que fueran, no lograban impactarlo. Era como si su resistencia estuviera hecha de piedra. Incluso después de recibir 1000 azotes, el muy tarado, con una expresión desafiante, se atrevía a decir que no le dolió, todo mientras salía corriendo como un torbellino. Pero cuando se trataba de la prohibición del ramen, como él la había bautizado, las cosas cambiaban por completo. Era como si una cuerda invisible, delicada pero fuerte, se rompiera dentro de él. La única razón por la que Sona no utilizaba esa amenaza a cada momento era que, al hacerlo, el chico caía al suelo, convulsionando violentamente, echando espuma por la boca, como si su alma misma estuviera en peligro de ser arrancada. El panorama era tan surrealista que, al pensarlo, Sona adoptó una expresión inexpresiva, casi como si tratara de bloquear esa imagen. Mientras tanto, Lady Citri, con una mezcla de diversión y asombro, se tapaba la boca con la mano, incapaz de contener una risa ante el lamentable estado del chico. No hablará en serio, ¿verdad? El chico formuló la pregunta con una mirada cargada de incertidumbre, observando a Tsubaki. Su expresión reflejaba una mezcla de desconcierto, teñida por una sutil dosis de temor. Con la esperanza de que no estuviera hablando en serio, desvió la vista, siguiendo la figura de Sona, que avanzaba con una postura erguida e imperturbable, como una sombra que caminaba con paso firme. Después de habernos avergonzado de esa manera frente a Lady Citri, dudo que ella esté bromeando, respondió Tsubaki, dejando escapar una sonrisa fugaz. Aunque era sutil, su expresión estaba teñida de una satisfacción que no trató de esconder, disfrutando visiblemente del desconcierto y el miedo del chico. Con una ligera inclinación de cabeza, le dio la espalda y comenzó a alejarse con calma, dejando al chico atrás, completamente petrificado, incapaz de reaccionar, como si el miedo lo hubiera paralizado, con un nudo en la garganta que lo mantenía cautivo. Vamos, antes de que te quedes sin ramen. La voz de Tsubaki rompió el silencio, sacando al chico de su trance como si se tratara de un sueño del que finalmente despertaba. Viendo que todos lo dejaban atrás, su cuerpo reaccionó al instante, el corazón latiendo con fuerza en su pecho y, al borde del pánico, salió corriendo tras ellas, lanzando un espérenme, que se desvaneció rápidamente en el aire. Salto de línea. En el despacho de Lord Citri. Entiendo. Lord Citri asintió lentamente, sus ojos reflejando una serena comprensión mientras escuchaba los problemas que afligían al chico. Con un gesto pausado, dejó los documentos que estaba revisando sobre una pila de papeles que se amontonaban en su escritorio, como si esos asuntos pudieran esperar. Luego, sus ojos se posaron sobre el chico, su mirada tan tranquila como un lago en calma, ocultando tras ella una intensa intriga, tan profunda como un abismo. Puedes ayudarme, ¿verdad? Viejo, Ark. Quiero decir, señor, se corrigió Naruto a sí mismo, con los ojos inundados de lágrimas, mientras contenía un grito de dolor cuando Sona, con una brusquedad casi cruel, pisó su pie. ¿Qué te dije sobre comportarte? Las cejas de Sona se fruncieron y su mirada se tornó severa, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto denso. La próxima vez no seré tan indulgente. Te quedarás sin, dejó la amenaza flotando en el aire, tan afilada como una daga suspendida, a punto de caer. Puedo hacerlo, pero, ¿podrías hablarme más acerca de ese extraño sueño del demonio que mencionaste? Cuéntame, ¿cómo era su apariencia? En la voz de Lord Citri, no solo se percibía una notable curiosidad, sino también una sutil intriga, a pesar de sus esfuerzos por mantener un tono casual.
Bueno, era alto, yo diría que más o menos de su estatura, usaba túnicas negras, era de cabello gris plateado que caía hasta por su espalda baja, ojos rojos siniestros, se mostraba que era sádico y que disfrutaba mucho el despedazar a sus adversarios con una larga espada sin temple alguno. Lady Sitri abrió los ojos, sorprendida, al escuchar la descripción. Sin embargo, ocultó su asombro tras una expresión serena mientras observaba al chico con una mirada cargada de interés. No les había revelado detalles sobre la apariencia del demonio que se le aparecía en los sueños, solo que aquellos sueños eran tan vívidos y reales, como si él realmente estuviera allí, y que le resultaba cada vez más difícil encontrar el descanso necesario, atormentada por las pesadillas que la acechaban constantemente. Eso afirma mis sospechas, pensó Lord Sitri, cerrando los ojos por unos segundos mientras asimilaba la información, antes de suspirar e invocar un círculo mágico azul sobre su escritorio, revelando un atrapasueños que desapareció. Acércate, chico, y extiende la mano. Con cierta vacilación, el chico se acercó al escritorio, extendiendo la mano tal como le había indicado Lord Sitri. Al hacerlo, sintió como su muñeca era tomada con firmeza por el hombre, un gesto que parecía cargar con un leve peso de advertencia. ¿Qué se supone que va a hacer con eso?, preguntó el chico, su voz llena de alarma al ver cómo Lord Sitri invocaba un cuchillo desde otro círculo mágico, cuyo brillo metálico cortaba el aire con una claridad inquietante. Este atrapasueños contiene diversas runas mágicas que solo podrán activarse con el uso de tu sangre. Sin embargo, si quieres desistir, tienes la libertad de hacerlo, explicó Lord Sitri, sujetando la mano del chico sobre el atrapasueños mientras observaba, atento, su rostro marcado por la ansiedad. Está bien. Si esto puede ayudarme, no tengo nada que perder, salvo unas gotas de sangre, ¿cierto?, replicó el chico, aceptando la propuesta mientras pasaba su mano libre por su cabello con gesto nervioso. Lord Sitri no se molestó en responder para tranquilizar las inquietudes del chico. Con un movimiento rápido y preciso, le cortó el dedo índice al chico. El dolor, inmediato y punzante, lo hizo reaccionar al instante, y de sus labios escapó un auch de sangre comenzó a brotar, y dejó que varias gotas cayeran sobre el atrapasueños. Al absorber la sangre, hizo que 9 símbolos brillaran intensamente a lo largo de sus bordes, teñidos de un rojo profundo, mientras una energía oscura y morada se desprendía con fuerza, envolviendo el aire a su alrededor. Lord Sitri no se molestó en responder para tranquilizar las inquietudes del chico. Con un movimiento rápido y preciso, le cortó el dedo índice. El dolor, inmediato y punzante, lo hizo reaccionar al instante, y de sus labios escapó un auch. La sangre comenzó a brotar y dejó que varias gotas cayeran sobre el atrapasueños. Al absorber la sangre, hizo que 9 símbolos brillaran intensamente a lo largo de sus bordes, teñidos de un rojo profundo, mientras una energía oscura y morada se desprendía con fuerza, envolviendo el aire a su alrededor. ¿Se supone que debo hacer esto?, preguntó el chico, llevándose el dedo a la boca para calmar el dolor de la herida que le quedó cuando lo soltaron. Así es, respondió la cabecilla de los Sitri, observando el atrapasueños que ya había dejado de liberar su oscura energía. Aunque no imaginé que fuera tan intenso. Es mucho más poderoso de lo que había anticipado, pensó para sí misma, sintiendo como una creciente preocupación comenzaba a formarse en su interior. Con movimientos tranquilos, Lord Sitri recogió el atrapasueños y se lo extendió al chico. Ahora solo tienes que colgarlo sobre tu cama, le indicó. No te prometo una efectividad del 100%, pero las pesadillas y los efectos que te causan deberían disminuir. Al menos no serán tan intensos, agregó, finalizando su explicación. Bueno, es mejor que nada. Si con esto logro conciliar el sueño, ya será suficiente, dijo el chico, encogiéndose de hombros mientras tomaba el atrapasueños con algo de incertidumbre. Ahora que el problema está resuelto, quiero que salgan, ya que tengo ciertos asuntos que prefiero discutir a solas con tu padre, dijo Lady Sitri a su hija, mientras posaba sus manos sobre sus hombros y esbozaba una ligera sonrisa. Sona asintió con un gesto, sin necesidad de más palabras. Vámonos, murmuró, dirigiéndose hacia Naruto y empujándolo hacia la salida, al mismo tiempo que su mirada se dirigía a Tsubaki, dándole una señal para que los siguiera. Las grandes puertas de marfil se cerraron tras ellos, dejando el eco de sus pasos a medida que cruzaban el umbral y se alejaban lentamente de la habitación que, en su silencio renovado, aún parecía conservar la marca de su presencia. ¿Y sobre qué tema te gustaría conversar? El hombre, como si la mirada de su esposa tuviera un peso invisible, la observó brevemente antes de desviar su atención hacia los documentos que debía revisar.
Con gesto pensativo, tomó uno de los papeles que reposaban sobre su escritorio, apilados como piezas de un rompecabezas por resolver. Oh, vamos, no finjas ignorancia, sabes perfectamente lo que estoy a punto de preguntar. ¿Por qué el chico tiene pesadillas en las que ve al primer demonio? Lady Sitri, sin rodeos ni vacilaciones, fue directa, sin perder tiempo ni adornar sus palabras, impulsada por su creciente inquietud, sabiendo que su esposo era la persona más indicada y con el conocimiento necesario para saciar su preocupación. Lord Sitri dejó escapar un suspiro profundo, como si el peso de 1000 pensamientos pesara sobre su pecho. Su rostro, impasible, reflejaba una seriedad implacable, la misma que se observa en un río turbulento que, aunque parece calmo a simple vista, oculta en sus profundidades una fuerza incontrolable. Intentaré ser lo más conciso posible, dijo con voz grave, aunque este es un tema tan complejo que resulta difícil de explicar. Con un gesto lento, casi ceremonial, dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. Entonces, fijó en su esposa una mirada severa, tan penetrante y cargada de gravedad que parecía que la propia sala se quedaba sin aire. Esas pesadillas que atormentan al chico no son meros sueños perturbadores. Son la manifestación de una maldición de sangre, compleja e intrincada, que transfiere los recuerdos y sentimientos de una persona a otra, como si la mente fuera un lienzo en el que se dibujan las sombras de otro ser. Se recostó en su sillón con el aire de quien ha visto demasiadas tormentas en su vida, organizando con una mano los documentos firmados que descansaban, como fragmentos de un rompecabezas incompleto, sobre la mesa. Sus ojos, perdidos en el vacío, parecían vagar en busca de las palabras exactas que pudieran describir la magnitud de lo que estaba a punto de contar. Es la manifestación de una maldición, pero ¿de dónde la obtuvo?, inquirió Lady Sitri, inmóvil, como si el aire mismo hubiera detenido su curso a su alrededor. Las palabras retumbaban en su mente, y por un momento, no lograba encontrarles sentido. Finalmente, una chispa de comprensión brilló en sus ojos, iluminando su rostro con la claridad de la revelación. Lord Sitri pareció percatarse de su comprensión y prosiguió, con un tono grave y pausado. Así es, como habrás intuido, se trata de una maldición que el primer demonio, Lucifer, legó a su descendencia. Con ella, buscó no solo extender su odio hacia el Dios bíblico y su reino celestial, sino también asegurarse de que, incluso en su derrota, su enfrentamiento con el cielo no quedara olvidado. En el momento en que lo hizo, su rencor y su odio no conocían límites. Consciente de que, si llegaba a ser vencido, lo que no pudo conquistar en vida debía continuar, proyectó ese odio sobre aquellos nacidos de su linaje. Al conferirles sus recuerdos, sus deseos y sus instintos, su intención era garantizar que su lucha contra el cielo perdurara más allá de su propia existencia. Aunque no puedo afirmar que su intento haya tenido los resultados que esperaba, me atrevo a suponer que, de algún modo, fue precisamente este instinto de lucha lo que configuró a su descendencia, inclinándola a buscar el caos o, en su defecto, a convertirse en fervientes fanáticos de la batalla. ¿Estás diciendo que Naruto es un descendiente de Lucifer? La incredulidad impregnaba las palabras de Lady, flotando en el aire como una sombra. Sus ojos mostraban una sorpresa evidente. De todas las personas que Sona podría haber elegido para su séquito, ¿por qué había tenido que toparse con un descendiente de Lucifer? El primer demonio cuyo destino parecía entrelazado con la locura, como si la oscuridad misma lo llamara a perderse en sus abismos. Aunque me resulta difícil creerlo por completo, las pruebas son tan claras y contundentes que resulta imposible ignorarlas, comentó Lord Sitri. Desde el instante en que el chico obtuvo una de las piezas de Sona, su naturaleza mestiza sufrió una transformación radical. Su esencia humana fue suplantada por la de un demonio. Este cambio, a su vez, potenció la fuerza de la maldición, siendo la causa de que sus pesadillas se intensificaran. Además, desde su llegada a la casa Sitri, dejó de centrarse únicamente en la supervivencia y comenzó a sumergirse por completo en su odio y sed de venganza, lo que ha agravado aún más la situación. El chico nos ha relatado que lo que vive en esos sueños es tan vívido y tangible que parece estar inmerso en el mismo epicentro de la masacre. No obstante, esa afirmación solo refleja una parte de la realidad, ya que, según sé, la maldición va mucho más allá de lo que él deja entrever. Esta maldición fue creada con el fin de sumergir a la persona afectada en una sed insaciable de sangre, transmitiéndole la intensidad de los recuerdos que contempla y despertando en él un deseo primitivo y feroz de aniquilar a sus enemigos, como si fuera él mismo quien, en el sueño, ejecutara las masacres. ¿Y no hay alguna forma de evitar que la maldición siga ejerciendo su influencia sobre el chico, o tal vez alguna manera de erradicarla por completo?
preguntó la mujer, acercándose al escritorio con una urgencia palpable en su voz, como si el tiempo fuera un enemigo invisible, escurridizo, que se deslizaba entre sus dedos. En sus ojos brillaba la desesperación de quien ve a un ser querido al borde del abismo. Si el chico llegara a perder el control, si cediera ante esos instintos oscuros que laten en su interior, podría convertirse en una amenaza real para todos a su alrededor, incluida Sona. No poseo la capacidad de romper una maldición tan poderosa como esa, al menos no por ahora, respondió Lord Sitri, apartando la mirada con un gesto sombrío. Las palabras de su esposo dejaron a Lady Sitri sin aliento, como si un pesado velo de incertidumbre la envolviera. La revelación de que incluso él, con todo su conocimiento, no podía hacer nada al respecto, la sumió en una desconcertante sensación de impotencia. Ya he hecho todo lo que está a mi alcance, pero todo dependerá del chico. Aún queda tiempo, y esa maldición, o sus instintos, no serán los factores que determinen su cambio. Será él mismo quien decida su destino. En nosotros, los demonios, se encuentra algo similar, una carga ancestral que arrastramos en silencio. El orgullo, la lujuria, y en ocasiones, la vanidad, nos dominan. Pero lo suyo es mucho más sombrío, una tormenta interna que se desata con una fuerza 100 veces mayor. Si logra mantener firme su voluntad y no sucumbir al odio que lo consume, entonces podrá superar esos momentos de vulnerabilidad. Lord Sitri soltó un suspiro, su rostro marcado por la tensión y la irritación que le provocaba la situación. A pesar de lo que él mismo pensaba, las circunstancias personales le impedían pedirle a su hija que deshiciera su vínculo con el chico. Solo le quedaba adoptar una postura cautelosa, consciente de que las decisiones precipitadas podrían tener consecuencias inesperadas. Desde el principio fue un problema, algo no encajaba. Cuando escuché que un niño había logrado infiltrarse en el inframundo sin que se activara la más mínima alarma, algo en mi instinto me alertó. Así que decidí entonces enviarlo a vigilar, por si acaso resultaba ser un espía. Aunque, sinceramente, me parecía casi imposible que la facción de los antiguos reyes demonios, tan implacables y conservadores como eran, decidiera confiar en un mestizo humano demonio como infiltrado. No obstante, preferí errar por exceso de cautela antes que por falta de previsión, dijo Lord Sitri, mientras sacaba un panfleto, lo colocaba cuidadosamente sobre su escritorio y hacía un ademán para que su esposa lo viera. Lady Sitri observó el panfleto con una mezcla de interés y curiosidad, notando que era un panfleto de invocación común y corriente, uno de esos que se les entregaban a los humanos para que pudieran invocar a los demonios y sellar contratos con ellos. No obstante, lo cierto es que el chico hablaba con sinceridad, continuó Lord Sitri, con su tono grave y áspero. Según lo que nos contó, vio que su madre había utilizado un panfleto como este para enviarlo al inframundo. Con delicadeza, Lord Sitri deslizó los dedos sobre el panfleto, como quien toca una reliquia de tiempos antiguos. Aunque no lo había especificado de forma precisa, después de realizar algunas pruebas, llegué a la conclusión de que se refería a uno de estos panfletos. ¿Cómo fue posible que lograra hacer eso? Lady Sitri observaba a su esposo con una mezcla de incredulidad y asombro, como si las palabras que él había pronunciado no pudieran encajar del todo en su mente. Estaba atrapada en una maraña de pensamientos, intentando desentrañar cómo había sucedido tal cosa. Fascinante, ¿verdad?, comentó Lord Sitri, con una leve contracción en el rostro, casi como si fuera una pequeña sonrisa. Debo reconocerlo, la astucia de la madre del chico logró impresionarme. Como una serpiente que se desliza sigilosamente entre las grietas de una roca, ella había conseguido burlar el sistema de seguridad del inframundo, utilizando, de manera irónica, nuestros propios panfletos de invocación. Una ironía tan sutil que casi resultaba dolorosa. Naturalmente, algunos demonios podían ser invocados directamente desde el inframundo y retornar a través de los panfletos, pero el sistema de invocación que lo permitía era tan intrincado como una red de hilos invisibles, como comenzó a explicar Lord Sitri, donde cada invocación quedaba registrada con precisión, ya fuera exitosa o fallida. Era como un reloj colosal que marcaba el tiempo de las almas, un mecanismo implacable que no toleraba el más mínimo error. No obstante, gracias a las modificaciones realizadas en el panfleto de invocación, el chico pasó desapercibido, como si su llegada no fuera más que una falla fugaz o, tal vez, una invocación exitosa. Un simple parpadeo en el vasto sistema del inframundo, que siguió su curso imperturbable, como si nunca hubiera sido alterado. Su método fue una obra maestra ingeniosa, digna de admiración, una interacción delicada entre lo visible y lo invisible.
En un mar de invocaciones, el pequeño cambio que ella introdujo se deslizó sin ser visto, como una nota disonante que se disuelve en el aire, perdida entre los acordes de una melodía. Nadie sospechó, nadie alertó. El sistema permaneció intacto, ajeno a lo que realmente había sucedido. Dejando los documentos sobre su escritorio, Lord Sitris se levantó de su sillón y comenzó a caminar lentamente alrededor de su despacho, mientras su esposa permanecía en silencio, observando su espalda. Desde que descubrí que se podía engañar el sistema de esta manera, he estado trabajando sin descanso en una nueva y mejorada red de seguridad, algo que no sea tan fácil de burlar. Solo necesito un poco más de tiempo y, por supuesto, el permiso de los Maous y los pilares. Aunque inventarme una excusa creíble para cubrir al chico y evitar alarmar a todos será un verdadero dolor de cabeza. Lo único que juega a mi favor es que, por lo que parece, solo la madre del chico sabía cómo hacerlo. Aún así, no me arriesgaré a que nos sorprendan con ese método. Claro, aquí tienes el texto con el contexto mejorado. Un círculo mágico apareció en la palma de la mano de Lord Sitri cuando la extendió, y con él, una copa de vino. El círculo se desvaneció tan rápido como apareció, como si nunca hubiera estado allí. Mientras observaba la pared detrás de su escritorio, una imagen comenzó a materializarse, revelando un gran retrato en el que se veían a un joven Tobirama y al primer demonio juntos, como figuras del pasado cuyo vínculo era imposible de romper. Con lo grandes que son los mundos, tan vastos y distantes, y justo uno de tus descendientes acaba en mi casa, qué ironía, dijo Lord Sitri, levantando lentamente la copa hacia el retrato, como si quisiera brindarle un último tributo. ¿No lo ves así, maestro? Fin del capítulo.